Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom familia, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Es un gozo profundo explorar las ricas profundidades de la Torah y en particular la unión de las porciones Vayakhel y Pekudei. Estas lecturas, a menudo combinadas, son el gran final del Sefer Shemot, del libro Éxodo, llevando la narrativa desde la majestuosa revelación en el Sinaí hasta la morada tangible de la presencia divina en medio del campamento. Juntas nos enseñan que el Adonai que redime es también el Adonai que habita y que la obediencia colectiva de su pueblo prepara el escenario para la máxima revelación de su kabod, de su gloria. Las porciones Vayakhel, que significa e hizo que se reuniera, y Pekudei, cuentas de, cierran el libro de Shemot y describen la construcción final del Mishkan, del tabernáculo en el desierto. Después del pecado del becerro de oro que vimos en Éxodo 32, en Shemot 32, el pueblo recibe una oportunidad de restauración. Moshe reúne a Israel y les transmite nuevamente las instrucciones de Adonai para la construcción del santuario, el lugar donde la Shejinah, la presencia divina, habitaría entre ellos. Estas porciones nos muestran algunos temas principales. Por ejemplo, la santidad del Shabbat, la ofrenda voluntaria del pueblo para la obra del Mishkan. Tenemos el trabajo inspirado por el Ruach de Elohim, el espíritu de Elohim, en los artesanos Bezalel y Aholiab, la construcción de cada utensilio sagrado, el registro detallado de los materiales usados, la consagración del tabernáculo, la manifestación visible de la gloria de Adonai. El Mishkan, mis amados hermanos, era una sombra profética de una realidad mucho mayor. El Mashiach como morada de Adonai entre los hombres, ¿verdad? Las buenas nuevas, el Evangelio, lo declara claramente. Yohanan 1.4 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Esta palabra habitó proviene del griego eskenosen, que literalmente significa tabernaculizó. Entonces, Mashiach es el cumplimiento del Mishkan, ¿verdad? Es Elohim viviendo en medio de su pueblo. El tabernáculo también anticipa una realidad futura del reino. Apocalipsis 21.3 nos habla aquí, dice este versículo, el tabernáculo de Adonai con los hombres, ¿verdad? Hermanos amados, estas porciones muestran el camino de restauración después del pecado, arrepentimiento, obediencia, generosidad y la presencia restaurada de Adonai. Vayakhel, e hizo que se reuniera, comienza con Moshe congregando a toda la comunidad de Israel para transmitirles las instrucciones que recibió en el monte. El primer y fundamental mandamiento que recuerda es la santidad del Shabbat, estableciendo que la obra sagrada del Mishkan y el tabernáculo no anula la santidad del tiempo, ¿verdad? Luego se lanza un llamado a la generosidad del corazón. Todos los de espíritu de Ruach voluntario son invitados a traer ofrendas de oro, plata, bronce, telas, pieles, madera y piedras preciosas. La respuesta es tan abrumadora que el pueblo trae más de lo necesario. Moshe entonces nombra a Bezalel y a Aholiab, hombres llenos del Ruach de Adonai en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, para dirigir la obra. La porción detalla meticulosamente la construcción de todos los componentes del Mishkan, las cortinas, los tablones, el velo, el altar, la fuente de bronce, y también nos habla del aceite de la unción. Por su parte, Pekudei, que significa, como dijimos, cuentas de, actúa
como el acta de entrega y auditoría final, por decir algo. Moshe, en un acto de integridad sin precedentes, rinde un inventario detallado de todos los metales preciosos utilizados. Luego describe la confección de las vestiduras sagradas para los Kohanim, para los sacerdotes. La culminación llega cuando la obra está terminada y es llevada a Moshe para su inspección y bendición. Finalmente, la escena más sublime encontramos cuando Moshe erige el Mishkan y la nube de gloria de Adonai, esa Shejinah, lo cubre y llena todo el tabernáculo. La presencia divina que guiaba desde una columna ahora también habita en medio de ellos. ¿Amén? Hermanos amados, el contexto espiritual es crucial. Israel acaba de recibir el perdón por el pecado del becerro de oro que vimos en la parashá Kitizá. La construcción del Mishkan es la evidencia tangible, ¿verdad?, de que la relación con Adonai ha sido restaurada. En lugar de que Adonai se distancie, más bien Él provee los medios para habitar en medio de un pueblo impuro, cubriendo sus pecados mediante un sistema de sacrificios que apunta hacia adelante, ¿verdad? Desde una perspectiva mesiánica, estas porciones son un tesoro de sombras proféticas. Vayahel nos muestra la convocación del pueblo para participar en una obra divina, prefigurando cómo el Mashiach nos reúne. Es decir, la palabra Vayahel implica una fusión de almas en una comunidad y nos llama a ser colaboradores en la construcción de su reino. Por su parte, Pekudei, con su énfasis en la rendición de cuentas y la gloria final, apunta al día cuando Yeshua, nuestro sumo sacerdote, presentará la obra terminada de su Kehilá, de su asamblea, es decir, su cuerpo, ¿verdad?, al Padre, y la gloria de Adonai llenará todo. El Mishkan es una imagen del mismo Yeshua. Yohanan 1.14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó literalmente, ¿verdad?, entre nosotros. Amén. Hermanos amados, en esta serie semanal llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, como lo hacemos todas las semanas, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros, los creyentes en Yeshua HaMashiach. Amén. Buen momento entonces para motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras, para juntos comenzar esta hermosa lectura, reflexión de esta parashá, de estas dos parashot en realidad, esta semana. Amén. Bien. Entonces, a continuación nos vamos a sumergir en el texto, extrayendo todas esas perlas de sabiduría que cada sección, cada aliyá nos ofrece. Amén. Amados hermanos, entonces vámonos directamente a la Torah. Bien. Entonces, vamos a leer Shemot 35, como ven ustedes en sus pantallas, los versos 1 y 2. Entonces dice, Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos, estas son las cosas que Adonai les ha ordenado hacer. 6 días se trabajará, pero el 7º día será un día kadosh para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor de Adonai. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte. Amén. Entonces, antes de abordar la obra del tabernáculo, Adonai establece el principio del reposo, ¿verdad? Es una advertencia crucial. Ni siquiera la construcción de una morada para Adonai debe llevar a violar el Shabbat, ¿verdad? Históricamente, mis amados hermanos, esto reafirma el Shabbat como una señal del pacto entre Adonai e Israel, como está escrito en Shemot 31:17. Espiritualmente, enseña que nuestro servicio a Yud-Hei Vav-Hei debe fluir de nuestro reposo en él, no de nuestro propio activismo febril, por decirlo también de otra forma, ¿verdad? Yeshua declaró en Marcos 2:27-28, dice, el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Por tanto, el Ben Elohim, el Hijo del Hombre, es Adón del Shabbat. Amén. Entonces, en el Shabbat encontramos el verdadero reposo espiritual,
como está escrito en Mateo 11, 28 y 30. Así como cesar la obra del tabernáculo era una muestra de confianza en que Adonai proveería, cesar, mis amados hermanos, de nuestras obras para confiar en la obra consumada de Yeshua es la esencia de la salvación. Hebreos 4, 9 y 10 pueden consultar ese texto. Adonai, mis amados hermanos, no desea menos trabajadores, sino adoradores que confíen en su provisión. El Shabbat nos santifica porque nos aparta para recordar que no somos salvos por nuestras obras, sino por su gracia, ¿verdad? Es un acto semanal de emuná, de fe obediente, en que Él sostiene el mundo sin nuestro esfuerzo. Amén. Bien. Shemot 35, 20, 21. Dice, entonces toda la congregación de los hijos de Israel se retiró de la presencia de Moshe. Y ellos vinieron, todos los cuyos corazones se dispusieron, y todos los que su espíritu los dispuso, y trajeron ofrendas para Adonai, para el trabajo en el Mishkan del testimonio, para el servicio y para las vestiduras Kedoshim. Bien, este versículo describe la naturaleza de la ofrenda, ¿verdad? No fue un impuesto ni una obligación legalista, sino una respuesta espontánea y generosa del corazón. Hombres y mujeres, por igual, participaron con entusiasmo trayendo desde joyas de oro hasta hilo tejido por sus manos. El corazón voluntario es el único motivador aceptable para la obra de Adonai. Este principio es la base de la enseñanza del Rab Shaul, del apóstol Pablo. En 2 Corintios 9:7 nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Adonai, nos dice, ama al dador alegre, ¿verdad? Hermanos amados, Yeshua alabó a la viuda que dio todo lo que tenía, como está escrito en Marcos 12, 41 al 44. No por la cantidad, sino por la generosidad sacrificial de su corazón, ¿verdad? El Adonai que nos dio todo su amor en Yeshua, hermanos, valora más la calidad de nuestra entrega que la cantidad. Nuestras finanzas, talentos y tiempo deben ser una extensión de nuestro corazón agradecido, ¿verdad? La obra de Adonai no se sostiene con riquezas, sino con corazones transformados por su gracia. ¿No es verdad? Bien. Vamos a ir al 35, 30 al 31. Moshe dijo a los hijos de Israel: miren, Adonai ha escogido a Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Él lo ha llenado con el Ruach de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todo tipo de artesanía. Bien. Entonces vemos acá que Moshe presenta a Bezalel de la tribu de Judá y a Aholiab de la tribu de Dan como los arquitectos divinamente designados, ¿verdad? El texto es claro, su habilidad artística y técnica es un don del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Esto, mis amados hermanos, eleva el trabajo manual y el arte a la categoría de ministerio espiritual, ¿verdad? Adonai no solo inspira profecía, sino también diseño, orfebrería y tallado, artes en general, ¿verdad? En el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, el Ruach HaKodesh es derramado sobre toda carne, como leemos en Hechos 2, otorgando dones diversos para la edificación del cuerpo. Amén. Betzalel es un tipo del creyente lleno del Ruach, del Espíritu, capacitado no para un ministerio religioso en abstracto, digamos, ¿no? Sino para una tarea concreta y práctica. Así como Bezalel construyó el tabernáculo terrenal, nosotros
y llenos del mismo Ruach, somos edificados, mis hermanos, como una casa espiritual, como dice 1 Pedro 2:5. Es decir, no hay división entre lo secular y lo sagrado en el reino de Adonai. La obra de Yeshua de Nazaret era tan sagrada como su predicación en Galilea, porque fluía de la obediencia y de la unción. Todo talento puesto al servicio del propósito divino es una manifestación de la sabiduría de Yud-Heh-Vav-Hei. Amén. Bien, continuamos entonces. Vamos a ir a Shemot 37, 10 al 16. Hizo la mesa de madera de acacia, 3 pies de largo, 18 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto. La recubrió con oro puro y puso una moldura de oro en derredor de la tapa. Hizo un derredor de ella un reborde de un palmo menor de anchura y puso una moldura de oro en derredor del reborde. Fundió para ella 4 argollas de oro y unió las argollas a las 4 esquinas cerca de las 4 patas. Las argollas para sostener las varas de cargar para la mesa fueron puestas cerca del reborde. Hizo las varas de cargar para la mesa de madera de acacia y las recubrió de oro. Hizo los utensilios que habrían de ser puestos en la mesa, sus platos, sartenes, tazones y jarras de oro puro. Amén. Acá vemos, mis hermanos, literalmente, que se describe la fabricación de la mesa para el pan de la presencia, ¿verdad? Lechem, Hapanim y todos sus utensilios de oro puro. Esta mesa, situada en el lugar santo, sostenía 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel, siempre delante del rostro de Adonai como una ofrenda perpetua. Yeshua declaró en Yohanan 6:35, en Juan 6:35, dijo: Ená, yo soy el Elohim viviente, el pan que imparte vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que confía en mí nunca más tendrá sed. Amén. Busquen ese versículo en sus escrituras. Yohanan 6:35. Bien, entonces, el pan de la presencia era un símbolo del pacto y la provisión de Adonai para su pueblo. En el nuevo pacto, Yeshua es la realidad de ese símbolo, es el pan celestial, ¿verdad?, que nos sostiene y nos da vida eterna. Además, la mesa apunta a la comunión también. Adonai, mis hermanos, desea una comunión íntima y continua con su pueblo. El pan estaba siempre presente, no de forma intermitente. Esto nos reta inequívocamente a mantener una dependencia constante en Yeshua, nuestro pan de vida, y a valorar la comunión fraternal como un elemento esencial de nuestra adoración. Amén. Shemot 37:17. Hizo, dice, la menorá de oro puro, la hizo labrada a martillo, su base, ástil, tazas, circuito de hojas y flores exteriores, en una sola unidad. Bien, la menorá era el único punto de luz en el lugar santo. Era hecha más bien de un solo bloque, ¿verdad?, de oro, y nos dice que fue hecho a martillo, ¿verdad?, simbolizando la unidad y la perfección. Sus 7 brazos, sus 7 lámparas, representan la plenitud de la luz divina. Según la tradición, la luz iluminaba milagrosamente no solo el interior, sino que testificaba de la presencia de Adonai en Jerusalén, ¿verdad? Yeshua proclamó en Yohanan 8:12, dice, Yeshua les habló de nuevo, dice la palabra, Ená, yo soy el Elohim viviente, la luz del mundo, le dice, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará la luz de la vida. Hermanos amados, así como la menorá iluminaba el camino hacia el lugar santísimo,
Yeshua es la luz que nos guía al Padre. Por su parte, en Apocalipsis 1:20, Mashiach resucitado es visto caminando en medio de 7 candelabros de oro, ¿verdad?, que representan a las congregaciones, a las Kehilot. Somos llamados, nosotros amados hermanos, a reflejar esa luz en un mundo oscuro, ¿verdad? La menorá, labrada a martillo, nos habla del Mashiach sufriente, ¿verdad?, herido por nuestras transgresiones, como dice Isaías 53. Y también de nosotros que, como piedras vivas, somos a veces pulidas a través de pruebas para reflejar mejor su luz, ¿verdad? A veces, como dice Santiago, después de una prueba hay mucha bendición, ¿verdad? Y la bendición está en pasar la prueba. Amén. Bien. Shemot 37:29. Y dice: hizo el aceite kadosh de la unción y el incienso puro de sustancias de plantas aromáticas, como lo haría un experto perfumero. Entonces, vemos acá que se fabrican 2 elementos cruciales para el servicio. El aceite de la unción, que consagraba a los sacerdotes, y los objetos sagrados. Y también el incienso aromático que se quemaba diariamente en el altar de oro. El incienso ascendía como un olor grato a Adonai, asociado con la oración e intercesión del pueblo, ¿verdad? Hermanos, el aceite de la unción es un símbolo poderoso del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y Yeshua es HaMashiach, ungido, quiere decir por excelencia, ¿verdad? Ungido por el Ruach para proclamar las buenas nuevas. Amén. Los creyentes, hermanos amados, también hemos recibido la unción del Hakadosh Baruj Hu. En cuanto al incienso, Apocalipsis 5:8 y 8 del 3 al 4 lo identifican explícitamente con las oraciones de los santos. Yeshua, como nuestro sumo sacerdote, presenta nuestras oraciones ante el trono de Adonai, perfumadas con la fragancia de su mérito, ¿verdad? Por otra parte, nuestras vidas deben ser un incienso aromático para Adonai. Más que rituales externos, Él busca la fragancia de un corazón que ora, adora y se consagra a Él, ¿verdad? La unción de Ruach nos capacita para vivir esta vida de consagración. Es realmente hermoso eso. Continuemos. Shemot 38:8. Dice: hizo también el lavatorio de bronce, con sus bases de bronce, con los espejos de las mujeres que venían a hacer tefilá a la puerta del Mishkan temporal. Aunque el texto de esta aliyá no menciona la construcción, más bien es importante destacar el origen del material de la fuente. Esta fuente, Kijor en hebreo, llena de agua, era donde los sacerdotes se lavaban manos y pies antes de ministrar. Y lo hacían esto para no morir. Su bronce provenía de los espejos de los espejos de las mujeres piadosas. Es decir, un acto profundo, ¿verdad? Entregaban sus herramientas de vanidad para crear un instrumento de purificación, más bien. Esto apunta, mis amados hermanos, directamente a la obra purificadora de Yeshua y a su palabra. En Brit Hadashah, el lavamiento es un símbolo del nuevo nacimiento y la renovación, ¿verdad? Pueden leer ahí Tito 3:5. Yeshua lavó los pies de sus talmidim, enseñando la necesidad de limpieza diaria de la contaminación del mundo. Además, Shaul, el apóstol Pablo, habla de que el Mashiach purifica la congregación. En Efesios 5:26, Shaul nos dice que por el lavamiento del agua, por la palabra, ¿verdad? Busquen ese versículo, Efesios 5:26. Hermanos, el verdadero servicio a Yud-Heh-Vav-Hei requiere santidad. No podemos acercarnos al altar sin antes pasar por la fuente, ¿verdad? Es decir, el arrepentimiento
y una limpieza diaria. Debemos entregar nuestros espejos, es decir, nuestra propia imagen, orgullos, vanidades, rencores, etcétera, etcétera. Es el primer paso para ser usados en su obra. Amén. Bien. Vamos a cambiar nuevamente de capítulo. Vamos a ir al capítulo 39 y vamos a leer los versículos del 8 al 14. Él hizo, dice, el pectoral, fue hecho por un diestro artesano y hecho como el trabajo del efod de oro, hilo de azul, púrpura y escarlata, y lino finamente tejido. Cuando doblado en dos, el pectoral era cuadrado, doblado era de 1 palmo por 1 palmo. Ellos montaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera, era una cornalia, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera era de feldespato verde, un zafiro y un diamante. La tercera hilera era un zircón naranja y un ágata y un amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Fueron montadas en las monturas de oro, Las piedras corresponderán a los nombres de los 12 hijos de Israel. Fueron grabadas con sus nombres, grabadas como un sello. Es grabado cada nombre representando una de las 12 tribus. Entonces, el pectoral, Hoshen, en el hebreo, del sumo sacerdote, era una pieza, digamos que fundamental. Contenía 12 piedras preciosas, cada una grabada con el nombre de una de las tribus de Israel. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo, llevaba simbólicamente a todo el pueblo sobre su corazón, ¿verdad? Cerca de la presencia de Adonai. Esta es una imagen hermosa de la intercesión de Yeshua. Él es nuestro gran sumo sacerdote que no lleva piedras sobre su pecho, sino que lleva nuestras vidas grabadas, no con piedras, sino en las palmas de sus manos, como dice Isaías 49:16. Él vive para interceder por nosotros, presentándonos ante el Padre, no por nuestro mérito, sino por el suyo, más bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué seguridad nos da saber, amados hermanos, que somos amados y llevados continuamente ante el trono de la gracia? El sacerdocio de Yeshua es superior porque su sacrificio es perfecto y su intercesión es eterna, ¿verdad? Somos valiosos para Él como piedras preciosas engastadas en su obra redentora. ¿Ven? Bien. 39:43. Moshe vio todo el trabajo y allí estaba. Ellos lo habían hecho exactamente como Adonai había ordenado. ¿No es verdad? Ellos lo habían hecho y Moshe los bendijo. Qué cosa más hermosa. Entonces vemos acá que la obra ya está terminada. Cada cortina, cada tablón, cada utensilio ha sido traído ante Moshe. Él no solo da un vistazo superficial, inspecciona, vayar en hebreo, toda la obra para verificar que cada detalle correspondía exactamente a lo que Adonai había mandado en el monte. Al confirmar la fidelidad perfecta del pueblo y los artesanos, Moshe pronuncia sobre ellos una bendición, ¿verdad? Ahora bien, esta escena, amados hermanos, es un poderoso anticipo del juicio y la recompensa final que Yeshua prometió. En Apocalipsis 22:12 nos dice que aquí nos dice Yeshua, vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ojito, mucho ojito. Entonces, así como Moshe inspeccionó la obra del Mishkan, el Mashiach inspeccionará la obra de su Kehilá, para aquellos que han sido fieles, que han construido sobre el fundamento con oro, plata y piedras preciosas. La respuesta será, como dice Mateo 25:21, bien, no va a decir buen siervo,
y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho nos dice, te pondré, entra en el gozo de tu Adón. Amén. Entonces, la bendición de Moshe es un eco de la bienvenida que recibiremos en el reino. Amén. Hermanos amados, Yud-Hei Vав-Hei es un padre que se compadece en la obediencia y además se complace por la fidelidad de sus hijos, ¿verdad? No es un capataz distante, sino que se deleita en la obra hecha, mis amados hermanos, con excelencia y de acuerdo con su voluntad, ¿verdad? La bendición de Moshe nos enseña que la obediencia a los mandamientos de Adonai, entendiendo que los mandamientos de la Torah apuntan a una vida de santidad y amor, ¿verdad? Es el camino para recibir su favor y su shalom. Amén. Bien. Shemot 40, 13 al 16. Entonces dice, viste a Aarón con las vestiduras, Kedoshim, úngelo y dedícalo como Kadosh, para que él pueda servir en el oficio de Cohen. Trae a sus hijos, pon túnicas sobre ellos, y úngelos como ungiste a su padre, para que ellos me puedan servir en el oficio de Cohen. Su unción significará que el oficio de Cohen es de ellos por todas sus generaciones. Moshe hizo esto, él actuó de acuerdo con todo lo que Adonai le había ordenado hacer. Bien, este versículo es una declaración simple, pero profunda. Resume la vida de Moshe en ese momento, ¿verdad? Su carácter fundamental era la obediencia absoluta a la palabra de Adonai. No alteró las instrucciones, no las adaptó a las circunstancias, ni buscó su propia gloria, ¿verdad? Su fidelidad fue la clave para que la Shejinah pudiera descender. Qué gran ejemplo para nosotros. Esta obediencia perfecta de Moshe es un eco de la obediencia perfecta de Yeshua. Filipenses 2.8 nos dice que Yeshua se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero, ¿verdad? A diferencia del primer Adán que desobedeció, Yeshua, como un segundo Adán, fue obediente en todo, ¿verdad? Es más, él mismo declaró en Yohanan 6.38, porque he descendido del cielo, nos dice Yeshua, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, así como la obediencia de Moshe permitió la construcción de un tabernáculo terrenal, la obediencia de Yeshua permitió la inauguración de un tabernáculo eterno y la provisión de salvación para toda la humanidad, ¿verdad? La obediencia no es legalismo, es amor en acción, es la respuesta natural a un Adonai que nos ha redimido. Es decir, la frase así lo hizo es el testimonio más hermoso que un creyente puede tener. Hermanos amados, refleja que el carácter de Adonai valora la fidelidad en lo pequeño y en lo grande, ¿verdad? Moshe nos demuestra que la grandeza delante de Adonai no se mide por el carisma o por el poder, sino por la disposición a hacer conforme a todo lo que mandó Adonai. Amén. Bien. Ok. Entonces, continuamos. 40:33. Finalmente, dice, él erigió el patio alrededor del Mishkan y el altar y montó la pantalla para la entrada al patio. Bien, este versículo marca la conclusión de la obra de construcción, ¿verdad? Moshe, actuando como el gran arquitecto y siervo, erige el atrio exterior, la última frontera entre, digamos, el campamento y el santuario. El atrio definía el espacio sagrado, separándolo del resto del campamento. Era el lugar de transición donde el israelita común podía acercarse para traer su sacrificio en el altar de bronce.
El atrio, mis hermanos, nos habla de la accesibilidad a Adonai que tenemos por medio de Yeshua. Sin embargo, el sistema del Mishkan mantenía cierta separación. En el Brit Hadashah, esta separación es abolida, ¿verdad? En el momento de la muerte de Yeshua. Del templo se rasgó en dos, simbolizando más bien que el camino al lugar santísimo, a la presencia íntima de Yud-Heh-Vav-Hei, estaba abierta a todos nosotros, como declara Mateo 27:51. ¿Sí? Por su parte, el autor de Hebreos nos anima y nos dice, así que hermanos, nos dice versículos 19-22 de Hebreos, nos dice, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, nos dice estos versículos, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amén. El atrio ya no es una barrera, sino la antesala de la comunión directa con nuestro Abacadosh. Acabó Moshe la obra, es una frase que encuentra su contraparte perfecta en las últimas palabras de Yeshua cuando estaba en el madero. Como lo declara Yohanan 19:30, dijo, consumado es. ¿Verdad? La obra del Mishkan fue un modelo, una preparación, ¿no es verdad? La obra de Yeshua fue una realidad eterna. Mientras que la obra de Moshe necesitaba ser repetida y mantenida, la obra del Mashiach fue un evento histórico, único, perfecto, que asegura nuestra redención y para siempre, ¿verdad? Amén. Bien. Shemot 40, 34 y 35. Dice, entonces la nube cubrió el Mishkan del testimonio y la Kabot, la gloria de Adonai, llenó el Mishkan. Moshe no pudo entrar al Mishkan del testimonio porque la nube permaneció en ella y la Kabot de Adonai llenó el Mishkan. Amén. Hermanos amados, este es el clímax de todo el libro de Shemot. Todo esfuerzo, la donación, la construcción y la obediencia culminan en la manifestación tangible de la presencia de Adonai, la Shejinah, la nube que antes guiaba desde afuera, ahora cubre y llena la morada. Es tan intensa que ni siquiera Moshe, el amigo de Adonai, pudo entrar. La presencia de Yud-Heh-Vav-Hei no era una fuerza abstracta, sino una realidad abrumadora y santa, ¿verdad? Esta gloria que llenó el Mishkan es una promesa de lo que está por venir. En el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, el cuerpo del creyente es el templo de Ruach HaKodesh. 1 Corintios 6:19. Pero la manifestación máxima de esta gloria se dará en la construcción del reino. Amén. En Apocalipsis 21:3 leemos y dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Adonai con los hombres, y él habita en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo Adonai con ellos será su Elohim. Amén. Apocalipsis 21:3. Revisen ese versículo. Entonces, ya no habrá necesidad de un templo físico porque Adonai Todopoderoso y el Cordero son el templo, ¿verdad? La gloria que llenó el Mishkan es un anticipo del mundo venidero, donde la presencia de Adonai lo llenará todo y su pueblo vivirá para siempre en la luz de su rostro, ¿verdad? El propósito final de la redención es la comunión. Adonai no nos salvó solamente para liberarnos del infierno, sino para habitar en medio de nosotros y para que nosotros habitemos en él. La Kabod de Adonai, la gloria de Adonai, es a la vez un consuelo y un asombro. Es un consuelo porque significa que Él está con nosotros. Es un ser porque nos recuerda su santidad inaccesible, ¿verdad? Que solo puede ser franqueada por medio del sacrificio perfecto de Yeshua. Vivimos
en la tensión de haber visto un destello de esa gloria en el Mashiach y esperar el día en que la veremos en su plenitud. Amén. Amados hermanos, estas dos parashot nos muestran y nos dan la dirección de aplicaciones para nosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad? La unión de Vayagel y Pekudei nos ofrece un manual práctico para la vida. Nuestra emuná, nuestra fe. La construcción del tabernáculo requirió una fe activa. El pueblo, ¿verdad?, donó lo mejor que tenía sin ver el resultado final, confiando en la palabra de Moshe. Así nosotros, mis amados hermanos, caminamos por emuná y no por vista, ¿verdad? Nuestra confianza en Yeshua se fortalece cuando recordamos que Él es el arquitecto de nuestra salvación, como está escrito en Hebreos 12:2. Él no solo nos da el diseño, sino que, como Betzalel, nos llena de su ruach para poder vivir conforme a ese diseño, ¿verdad? La presencia final de la nube nos asegura que nuestra emuná no es en vano. El destino de nuestro camino es la plenitud de su kabod, de su gloria, ¿verdad? Fortalecemos nuestra emuná meditando en que Yeshua intercede por nosotros, llevándonos en su corazón como el sumo sacerdote llevaba las piedras de su pectoral, ¿verdad? Es Hoshen. Debemos también vivir en obediencia. Si la frase recurrente, tal como Adonai mandó, ¿verdad?, a lo largo de estas parashots, es el sello de la vida de un creyente. El pecado del becerro de oro mostró la tragedia de adorar a Adonai a nuestra manera, ¿verdad? El tabernáculo mostró la bendición de adorar a Adonai a su manera. Nuestra obediencia a los mandamientos no es un intento de ganar la salvación, sino la evidencia de que ya hemos sido salvos, ¿verdad? Y amamos a aquel que nos salvó. Yeshua nos enseñó, y lo repetimos cada semana, cada parashá, nos dice: si me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Esta obediencia incluye obviamente el respeto y el guardar el Shabbat como día de reposo y de comunión, el uso de nuestros recursos para su obra y la búsqueda de pureza, ¿verdad? Hermanos amados, queremos ser seguidores de Yeshua, imitando su ejemplo, ¿verdad? Entonces Yeshua es la manifestación perfecta de lo que el tabernáculo representa. Adonai, Elohim, con nosotros, ¿verdad? Entonces, imitarlo significa tener un servicio humilde, por ejemplo. Así como Él vino a servir, nosotros usamos nuestros dones como Betzalel para servir a la comunidad, a las Kehilot, en las Kehilot en las que estemos, ¿verdad? Pero no para nuestro lucimiento personal. Como Yeshua debemos también interceder. Así como Él intercede por nosotros, estamos llamados a interceder por otros, llevando sus cargas en tefilá, en oración, ¿verdad? Como el pectoral sobre el corazón del Cohen, del sacerdote. Pureza. Buscar continuamente la limpieza de nuestros caminos a través de su palabra y teshuvah, arrepentimiento, ¿verdad? Conscientes de que somos portadores de su presencia. Imitar su generosidad radical, ¿verdad? Porque Él se despojó a sí mismo, dice la palabra, hemos leído, ¿verdad? Dando de nuestros recursos y tiempo con el corazón voluntario y alegre, sabiendo que de lo recibido de su mano le devolveremos, ¿verdad? Amén. Hermanos amados, y a manera de conclusión, las parashot Vayagel y Pekudei, ¿verdad?, nos llevan desde la congregación del pueblo para recibir la instrucción hasta la consumación de la obra y el descenso de la gloria divina. Nos enseñan que el camino de la redención tiene un propósito claro: la comunión con Adonai Kadosh, con Adonai Santo, ¿verdad? El tabernáculo era solo una sombra. La realidad es Yeshua HaMashiach. Él es nuestro Shabbat, nuestro altar, nuestra luz, nuestro pan y nuestro sumo sacerdote. Hoy nosotros somos parte de esa construcción espiritual. Cada acto de obediencia, cada ofrenda generosa,
Cada talento puesto a su servicio es una tabla de acacia o un hilo de púrpura, ¿verdad?, que contribuye a edificar una morada para su presencia. Esta porción nos invita a vivir en expectativa de su retorno, cuando la Shejinah, que ya habita en nuestros corazones por el Ruach, se manifestará en plenitud sobre toda la creación. Amén. Mientras tanto, somos guiados por la columna de su Ruach, acampando donde Él nos dice que acampemos, y avanzando cuando Él se levanta, y participamos activamente en la construcción de su reino. No con madera y bronce, sino edificando vidas, sirviendo con nuestros dones y sobre todo permitiendo que Él nos edifique a nosotros como piedras vivas de su templo espiritual, para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amados, con esto habríamos concluido las dos porciones de esta semana, concluyendo el libro Shemot. Amén. Si está en su voluntad, le pedimos a nuestro Abacadosh que el siguiente séptimo día nos reúna nuevamente para poder continuar con la lectura de su siguiente parashot, Vaikra, que nos correspondería la siguiente semana. Amén. Será con nosotros entonces, si Él así lo permite, hasta el siguiente Shabbat. Que la bendición de nuestro Abacadosh esté con ustedes, tenga una semana bendecida y protegida de la mano de nuestro Padre Celestial. Amén. Shabbat Tov, mis hermanos.